Bienvenidos al Aula Taller Salud Mental y Envejecimiento, conducida por la Fundación Derechos Mayores Colombia. Les damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Un análisis que además hoy tiene un propósito muy especial. Así es. Antes de meternos de lleno en los datos y la ciencia, hay que decir que nuestra inmersión de hoy tiene una energía y una dedicatoria muy particular. Este análisis va dirigido con muchísima admiración y entusiasmo a todas las personas mayores de 50 años que actualmente cursan el Aula Taller Salud Mental y Envejecimiento. Un grupo que está justamente redefiniendo esta etapa vital y cuestionando todos esos prejuicios de los que hablábamos. ¡Claro! Y es una iniciativa brillante liderada por la Fundación Derechos Mayores Colombia, bajo la impecable conducción de la doctora Gloria Rincón y el doctor Germán Sánchez. Y todo esto pasa nada menos que en la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, la queridísima UNI3 Colombia. Este es su resumen rápido sobre el deterioro cognitivo leve. Imagínate el deterioro cognitivo leve, o DCL, como esa zona gris entre los olvidos típicos de la edad y la demencia, un tema totalmente vital porque detectarlo a tiempo literalmente puede cambiar tu futuro. Primero, el DCL pasa cuando olvidas cosas importantes, tipo citas o palabras, pero igual sigues con tu vida súper normal. Piénsalo como un celular donde la batería se drena rapidísimo, pero todavía te deja hacer llamadas. ¿Y qué arruina esa batería? Pues la inactividad física, quedarte sin vida social y problemitas como la diabetes o la obesidad. Cuando entramos en el territorio del desarrollo cognitivo y el envejecimiento cerebral, esa máquina de rayos X perfecta ya no existe. O sea, las aguas del diagnóstico se vuelven increíblemente turbias. Muy turbias. Es un proceso, lleno de grises. Y justo para navegar esas aguas, estamos aquí en este análisis a fondo. El objetivo de hoy es desmitificar el deterioro cognitivo. Queremos entender dónde está exactamente esa delgada línea entre el envejecimiento normal y la demencia. Y sobre todo, armar a quienes nos escuchan con herramientas prácticas y, la verdad, sorprendentes. Herramientas que van desde tecnología de punta hasta cosas súper simples en casa. Así es. Vamos a hablar desde cómo la inteligencia artificial en un celular puede cambiar el pronóstico hasta modificaciones de diseño vitales en el hogar. Y para estructurar todo esto, hemos integrado información de fuentes muy sólidas. Sí, tenemos guías clínicas exhaustivas de la CEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, sumando además la investigación y directrices de la Alzheimer's Association, la Clínica Mayo y la Family Caregiver Alliance. Así que tenemos tanto la ciencia neurológica profunda como la experiencia táctica del cuidado diario. Bien, vamos a desglosar esto. Para entender cómo una pastilla para la alergia puede afectar la memoria, primero tenemos que pararnos en el punto de partida. Antes de siquiera mencionar la demencia clínica, hay una fase previa. Una especie de sala de espera. Exacto, una sala de espera entre el envejecimiento normal y el Alzheimer. Clínicamente se le conoce como deterioro cognitivo leve, o DCL por sus siglas, y es crucial entender esta etapa porque es la zona de transición. Lo que ocurre aquí es que aparecen cambios totalmente medibles. O sea, ya no estamos hablando del típico, ¡ay, ¿dónde dejé las llaves? No, para nada. Estamos hablando de olvidar citas médicas de manera crónica, o perder el hilo de una conversación compleja repetidamente, cosas que ya interfieren un poco. Pero a ver, leyendo las definiciones clínicas de estas guías, la diferencia fundamental entre el DCL y la demencia radica en la independencia. Es decir, la persona con DCL todavía puede pagar sus cuentas, ir al supermercado y organizar su vida sin supervisión. Ese es el punto clave. El factor decisivo es que la independencia se mantiene intacta. Sin embargo, bajo la superficie, a nivel biológico, el cerebro ya está cambiando físicamente. Físicamente. Sí. Si pudiéramos ver la estructura en tiempo real, notaríamos que el hipocampo, que funciona, digamos, como el disco duro central de la memoria, empieza a encogerse. ¡Wow! Y a nivel celular, vemos la acumulación paulatina de dos proteínas problemáticas, que son la beta-amiloide y la proteína tau. Aquí me quiero detener un segundo, porque siempre se mencionan estas proteínas en los artículos, pero
¿qué hacen exactamente? O sea, ¿por qué la simple presencia de una proteína hace que de pronto a alguien se le olvide a qué hora era una reunión? Pues pensemos en la red neuronal del cerebro como una enorme ciudad interconectada por carreteras. Lo que hace la proteína beta-amiloide es acumularse fuera de las neuronas, formando placas. Estas placas actúan literalmente como escombros. Como un bloqueo en la vía. Exacto, un bloqueo en el tráfico que impide que las señales químicas viajen de una célula a otra. Por otro lado, la proteína tau, que en un cerebro sano mantiene los tubos internos de las neuronas rectos para transportar nutrientes, se colapsa y forma ovillos o enredos. Es como si los cables internos de la célula hicieran un cortocircuito. Tal cual. Si la electricidad no pasa, el recuerdo simplemente no se puede recuperar. Es una falla mecánica, por así decirlo. Si el cerebro es tan inmenso y estas carreteras se bloquean de formas tan distintas, me imagino que esta lentitud no se manifiesta igual en todos los casos. Existen personas que mantienen la memoria intacta, pero pierden otro tipo de habilidades. Amnésico, que es el más común, y afecta directamente la memoria episódica. O sea, la capacidad de retener información nueva. Y me imagino que ese es el que más se asocia con el Alzheimer. Tristemente sí, este es el que más se evoluciona hacia la enfermedad de Alzheimer. Pero por el otro lado está el DCL no amnésico. Quienes lo padecen pueden recordar perfectamente lo que hicieron la semana pasada. La memoria está bien. Ajá. Pero el daño ocurre en sus funciones ejecutivas. Pierden la capacidad de planificar un presupuesto, su lenguaje pierde fluidez o fallan en su orientación visoespacial, como no poder calcular bien la distancia al estacionar un auto. Entiendo. Pensando en todo esto, es como cuando tu teléfono inteligente empieza a ponerse un poco lento al abrir aplicaciones pesadas o de pronto se le cierran algunas pestañas solas. Ya no es tan rápido como el día que lo sacaste de la caja, pero todavía puedes hacer llamadas, enviar mensajes y usarlo para tu día a día sin necesitar que alguien más te lo configure. Me encanta esa analogía. Y al igual que con el teléfono, el sistema operativo base sigue corriendo de fondo, pero la memoria RAM se satura muchísimo más rápido ante cualquier exigencia nueva. Funciona, pero notas que algo en el procesador ya no está rindiendo igual. Entonces, si entendemos que el DCL es esta etapa de lentitud por vías bloqueadas, me preocupó mucho al revisar los estudios tratar de entender qué es lo que empuja a alguien a cruzar definitivamente ese puente hacia la demencia. O sea, ¿qué acelera esos bloqueos en las neuronas? Esa es la gran interrogante de la medicina actual. Y la respuesta es multifactorial. Hay variables que, digamos, vienen de fábrica, como la genética. Se sabe que ser portador de un gen específico, el ApoE, E4, aumenta sustancialmente la probabilidad. Claro, la lotería genética. Pero luego está el estilo de vida, sobre el cual sí tenemos control total. Las fuentes son clarísimas al señalar condiciones como la apnea del sueño no tratada, el aislamiento social agudo y la diabetes como aceleradores de este proceso. Fíjate que había un punto en las fuentes sobre la obesidad que me dejó pensando, porque no hablaban de pesar mucho en una báscula en general, sino específicamente de dónde se guarda esa grasa en el cuerpo. Así es, el enfoque está en la obesidad central, que se mide por el perímetro de la cintura. ¿La grasa abdominal? Exactamente. Biológicamente, la grasa que se acumula en el abdomen profundo es metabólicamente muy reactiva. Produce constantemente sustancias químicas inflamatorias que viajan por el torrente sanguíneo, llegan a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y contribuyen a las anomalías estructurales. Básicamente, la inflamación sistémica del cuerpo alimenta el daño en el cerebro. ¡Qué fuerte! Y hablando de cosas químicas que viajan por la sangre, volvamos al gancho del principio. Porque esto de la carga anticolinérgica me pareció una de las piezas de información más urgentes que descubrimos en este análisis. Es un término que raramente se escucha fuera de una clínica. Y es una omisión grave en la salud pública. La carga anticolinérgica se refiere al daño acumulativo que sufre el cerebro debido al consumo de medicamentos que bloquean la acción de la acetilcolina. A ver, explícanos qué es la acetilcolina. Es un neurotransmisor, una molécula fundamental para el aprendizaje, la atención y la creación de memorias a corto plazo. Si bloqueas esa molécula, estás bloqueando físicamente el mecanismo de la memoria. Pero, a ver, entiendo perfectamente que un psicotrópico o un sedante fuerte afecten la mente.
Pero, ¿por qué una simple pastilla para el malestar estomacal o un antihistamínico de los de antes, como la difenhidramina que cualquiera compra en la farmacia para una alergia o para poder dormir, tendría la capacidad de interferir con un neurotransmisor del cerebro? La clave está en la barrera hematoencefálica. Es un filtro de seguridad hiperestricto que protege al cerebro de las toxinas que viajan en la sangre. El problema es que muchos de estos medicamentos antiguos, los de primera generación, Los que llevan décadas en el mercado. esos meros, tienen moléculas que son lo suficientemente pequeñas o solubles en grasa como para burlar ese filtro. Entran al cerebro y como efecto secundario indeseado se adhieren a los receptores de acetilcolina de las neuronas, taponándolos. ¡Wow! Es como si estuviéramos saboteando la infraestructura de nuestra propia mente sin darnos cuenta, todo por tratar un simple resfriado o una noche de insomnio. Pero, ¿esto significa que tomarme esa pastilla me va a causar demencia directamente? Hay que manejar la evidencia con precaución. La mayoría de los estudios son observacionales. Tomar un antihistamínico un fin de semana porque tienes alergia no va a causar Alzheimer. El verdadero problema es el uso crónico. Si conectamos esto con el panorama general, la polifarmacia en la tercera edad es el gran enemigo. Claro, el cóctel de pastillas. Exacto. Imagina a una persona mayor tomando la pastilla para dormir, más el antiespasmódico para el estómago, más la medicina para la incontinencia urinaria, todos los días durante años. Eso crea una carga anticolinérgica masiva. Por eso, las guías médicas recomiendan encarecidamente revisar el botiquín con un médico o farmacéutico para cambiar a medicamentos de nueva generación que no crucen la barrera del cerebro. Afortunadamente, no todo el panorama es oscuro en este tema. Al seguir leyendo, me quedó claro que el cerebro no es solo una víctima pasiva que recibe impactos. Tiene un sistema de defensa táctico fascinante, que es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es nuestra red de seguridad. Básicamente significa que si tienes carreteras neurológicas bloqueadas por esas proteínas de las que hablábamos, un cerebro con alta reserva es capaz de improvisar, construir desvíos rápidos y encontrar rutas alternativas para que el mensaje siempre llegue a su destino. ¿Y cómo logramos construir esos desvíos de forma preventiva? Porque suena a algo que todos deberíamos estar haciendo. Totalmente. Se logra mediante el esfuerzo cognitivo constante. Aprender idiomas nuevos, leer, resolver problemas complejos. También la nutrición es clave. Las dietas ricas en ácidos grasos omega 3, como el DHA, ayudan a mantener las paredes de las neuronas flexibles y permeables. ¿Y el ejercicio no? Fundamental. El ejercicio físico mueve el cuerpo, mejora el bombeo de sangre, la oxigenación cerebral y estimula la creación de nuevas conexiones neuronales. Las personas físicamente activas tienen muchas menos probabilidades de desarrollar Alzheimer. Construir desvíos suena perfecto. Pero si la intervención temprana y la reserva cognitiva son nuestra mejor armadura, en el mundo real nos topamos con un obstáculo gigante. ¿Cómo nos damos cuenta de que necesitamos construir esas rutas? Porque seamos honestos, absolutamente nadie hace una cita con el neurólogo en el primer momento en que se le olvida el nombre de un actor o donde dejó los lentes en la sala. Es muy cierto. Y es justamente por eso que las guías de la CEFAC subrayan que la primera línea de defensa no está en los grandes hospitales, sino en la farmacia comunitaria de la esquina. El farmacéutico de toda la vida. Exacto. El farmacéutico ve a los pacientes mayores todas las semanas. Un buen profesional nota casi de inmediato si el señor que ha ido por 10 años de repente hace la misma pregunta sobre sus horarios de medicación 3 días consecutivos o si empieza a batallar físicamente para contar los billetes en la caja. Ahí es donde saltan las primeras alarmas reales. Claro, están en la trinchera. Y una vez que un familiar o un farmacéutico nota algo, el siguiente paso son los exámenes clínicos que mencionan los documentos, como el Mini-Mental, el test del reloj o el cuestionario de Pfeiffer, las típicas pruebas de papel y lápiz que hemos visto. Pero revisando cómo funcionan, me pareció que tienen un punto ciego metodológico enorme. Lo tienen, y en la comunidad médica se conoce como sesgo educativo. Imagina la situación. Si una persona tiene estudios universitarios o lee constantemente, su reserva cognitiva es tan amplia que puede usarla para hacer trampa y pasar un test de memoria básico sin problema, aunque biológicamente su cerebro ya tenga daño físico considerable. Pasa la prueba, pero el daño está ahí. Sí,
Y por el contrario, una persona que nunca tuvo acceso a la educación formal o que no sabe leer, podría fallar la prueba estrepitosamente, no porque tenga deterioro neurológico, sino por pura falta de escolaridad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque resulta que la tecnología moderna está logrando eliminar ese sesgo educativo por completo. Los reportes detallan una herramienta basada en inteligencia artificial llamada Accesible. Y ojo, no es un proyecto futuro en un laboratorio. Es tecnología que ya está analizando a pacientes a través del micrófono de un celular normal. Así es, y la genialidad detrás de Accesible es que evalúa biomarcadores vocales. Cuando hablamos, no solo estamos emitiendo significados de palabras. Producir la voz requiere una coreografía neurológica y muscular increíblemente fina. Todo tiene que coordinarse en milisegundos. Exactamente. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial no es escuchar de qué estás hablando, sino analizar la mecánica de cómo lo dices. El algoritmo mide cosas imperceptibles para el oído humano. Pausas micrométricas entre palabras, variaciones microscópicas en el tono, la velocidad exacta con la que la lengua y los labios articulan las sílabas. Y los resultados son aplastantes. La herramienta ha demostrado un 89% de especificidad y un 90% de precisión, con una simple evaluación de 5 minutos. Una locura. Y lo más revolucionario es que el algoritmo aísla por completo el contexto sociodemográfico. A la IA le da exactamente igual si eres un académico con doctorado o si eres analfabeto, al medir únicamente la fluidez mecánica de las conexiones neuronales que controlan el tracto vocal. Democratiza el diagnóstico. Y permite hacer evaluaciones a distancia en zonas rurales o alejadas donde tal vez no haya un especialista en neurología disponible. Es un salto cualitativo enorme en el pronóstico. Es un avance brutal, la verdad. Pero tenemos que afrontar qué pasa cuando ni la detección temprana ni las adaptaciones logran detener el reloj. Revisando los datos longitudinales de la Clínica Mayo, noté que la progresión es innegable. Entre un 10% y un 15% de las personas que están en esa etapa de deterioro cognitivo leve terminarán desarrollando demencia cada año. Es una estadística dura. Sí. ¿Cómo es exactamente ese descenso hacia el Alzheimer según las guías clínicas? Bueno, la Clínica Mayo estructura el avance de la enfermedad en 5 etapas muy marcadas. Inicia con la fase preclínica, que es completamente silenciosa. Las proteínas de las que hablamos se acumulan durante años o incluso décadas sin producir ni un solo síntoma. Luego llegamos al DCL, debido a enfermedad de Alzheimer, esa zona de fallos sutiles en la memoria que ya exploramos. Y al cruzar esa línea de la independencia de la que hablábamos al principio. Al cruzarla, entramos a la demencia leve. Aquí los problemas de memoria ya trastocan el día a día. La persona puede perderse conduciendo en rutas superfamiliares o batallar para seguir los pasos de una receta conocida. Ya afecta lo cotidiano. Sí, de ahí se pasa a la demencia moderada, que suele ser la etapa más prolongada y compleja, donde se necesita asistencia para actividades básicas como vestirse, y es común la confusión de identidades. Y la última etapa es la demencia grave, caracterizada por la pérdida total de la comunicación y del control motriz físico. ¿Y cuál es la expectativa de vida promedio en estos casos? En promedio, tras un diagnóstico clínico va de los 3 a los 11 años, aunque sabemos de casos que superan los 20 años lidiando con la enfermedad. De todo ese recorrido, me quiero detener específicamente en la etapa de demencia moderada. La literatura de la Alzheimer's Association dedica apartados inmensos a los síntomas conductuales en esta fase. Hablan mucho de episodios de agitación, ansiedad e incluso de agresión física o verbal. Para una familia que está cuidando a alguien, es muy fácil pensar, uy, se ha vuelto muy terco, o asumir que la persona lo hace a propósito por enojo. Y ese es uno de los malentendidos más dolorosos para todas las partes involucradas. Tenemos que entender el porqué biológico detrás de ese comportamiento. No es terquedad. Para nada. En la etapa moderada, el cerebro pierde físicamente la capacidad neuronal de negociar e interpretar estímulos nuevos o múltiples ruidos a la vez. Pensemos en el cerebro como un radar. Cuando ese radar se rompe y de pronto hay mucha luz, gente hablando rápido o un cambio brusco de rutina, el cerebro simplemente no logra decodificar la información. Se sobrecarga. Totalmente. Y cuando el sistema nervioso de cualquier mamífero no entiende su entorno, su respuesta biológica automática es el pánico absoluto. La respuesta de pelear o huir.
Claro, es una cuestión de supervivencia pura. Me imagino que es como ser teletransportado de repente a la mitad del escenario de una obra de teatro, en un idioma extraño. Todos a tu alrededor tienen un guión, todos saben perfectamente qué hacer y a dónde ir, menos tú, y de pronto te apuntan luces brillantes a la cara. La gente te habla esperando respuestas lógicas. El miedo, la fatiga y la frustración serían inmanejables. Qué buena forma de describirlo. Esa es la descripción neurológica exacta de lo que viven. Ese nivel de agresión es simple defensa propia ante un mundo incomprensible. Y entenderlo debe cambiar radicalmente cómo respondemos. Las directrices son muy claras en eso. Las directrices clínicas son inflexibles. Jamás se debe discutir tratando de imponer la lógica. Jamás se debe acorralar físicamente a la persona. El objetivo es simplificar el entorno drásticamente. Y el manual de los cuidadores ofrece ejemplos muy útiles sobre cómo comunicarnos en esos momentos de crisis. Nada de decir cosas como, pero si te lo acabo de explicar hace 5 minutos. Sugieren utilizar frases de validación emocional. Validar es clave. Sí, cosas directas y calmadas como ¿puedo ayudarle? ¿Está seguro aquí? O me quedaré con usted hasta que se sienta mejor. En el fondo se trata de validar su pánico emocional sabiendo que el puente lógico de su cerebro temporalmente no existe. Exacto. Validar la emoción reduce de inmediato la respuesta de lucha o huida. Pero el manejo de esta etapa no solo recae en la paciencia y las palabras, requiere una reestructuración del espacio físico. El cuidado es agotador, y aquí es donde la tecnología de asistencia se convierte en el mejor aliado para mantener la dignidad del paciente y evitar el colapso de la familia. Y al adentrarme en el mundo de la tecnología de asistencia, me encontré con una regla de oro de la Family Caregivers Alliance que me pareció fascinante, porque desafía por completo nuestro instinto consumista moderno. La regla es simple: elegir siempre el producto más básico que cubra las necesidades. Nada de correr a comprar el último aparato inteligente del mercado. Es vital respetar esa regla. Te explico por qué. Si volvemos al hecho de que un cerebro con demencia colapsa ante los estímulos excesivos, piénsalo. Si una persona confunde si ya se tomó sus pastillas del corazón, pero mantiene intacto el hábito físico de tomarlas, un pastillero de plástico común, marcado con los días y rellenado por un hijo el domingo, soluciona el problema al 100%. Súper simple. O si en cambio instalas un dispensador robótico gigante que lanza luces estroboscópicas y alarmas agudas a las 6 de la tarde, lo único que vas a lograr es asustar al paciente. Ese exceso tecnológico detona la ansiedad y termina siendo completamente contraproducente. Tiene todo el sentido del mundo. Revisemos entonces algunas de estas adaptaciones prácticas en el hogar, comenzando por las de muy baja tecnología. Hay cosas que parecen insignificantes, pero cambian dinámicas completas. Por ejemplo, reemplazar la ropa de botones tradicionales por prendas adaptadas con tiras de velcro. El impacto del velcro en la dignidad del paciente es inmenso. A medida que la enfermedad avanza, la motricidad fina necesaria para abrochar un botón pequeño simplemente desaparece. Vestirse se convierte en un recordatorio diario y frustrante de la pérdida de habilidades. Una tortura cada mañana. Claro. Al usar velcro, la persona recupera su autonomía en una tarea tan íntima por mucho más tiempo. Otras adaptaciones de este estilo así de baja tecnología incluyen instalar tapetes gruesos y antideslizantes para prevenir fracturas o utilizar vajilla con bordes muy altos. ¡Ah! Los platos hondos. Sí, para que la persona pueda recoger la comida con la cuchara sin empujarla fuera del plato por accidente. Fíjate que había otro truco muy ingenioso, puramente visual. Colocar una cinta de un color rojo intenso alrededor de la llave de agua caliente en el lavamanos o en la ducha. El razonamiento es brillante, porque para que una persona procese la letra C o la palabra caliente, el cerebro tiene que decodificar el lenguaje abstracto. Que es justo lo que está fallando. Exacto, pero asociar el color rojo con alerta o calor es un instinto primario que se procesa en partes mucho más profundas y resistentes del cerebro, evitando así quemaduras graves en el baño sin necesidad de que la persona lea nada. Aprovechas las rutas neuronales básicas que aún funcionan a la perfección. Sin embargo, sabemos que llega un punto donde el velcro y las cintas rojas no bastan y hay que dar el salto a la tecnología de seguridad electrónica de alta gama.
cuando la seguridad física ya está en riesgo real. Sí, esto ocurre principalmente cuando aparece el riesgo de deambulación, es decir, cuando la persona se desorienta y sale a la calle de madrugada sin rumbo. Ahí es donde entran los sistemas de monitoreo y sensores, ¿cierto? Así es. Herramientas como sensores de presión bajo el colchón, que envían una alerta silenciosa al teléfono celular del cuidador principal si la persona abandona la cama a las 3 de la mañana. También existen los localizadores GPS en formato de tobillera, que son muy difíciles de quitar por accidente y permiten rastrearlos rápidamente si salen del hogar. Y por supuesto, los infalibles brazaletes de alerta médica grabados. Todo para protegerlos sin asustarlos. Y esto plantea una pregunta importante, porque resulta que nos pasamos años adaptando el microentorno de una sola casa, poniendo seguros, cambiando llaves, comprando sensores y tapetes antideslizantes. Nuestras vías neuronales. Vimos el impacto de la carga anticolinérgica y por qué urge vaciar los botiquines de medicamentos antiguos para la alergia. Y pasamos por la tecnología diagnóstica. Así es. Celebramos la llegada de la inteligencia artificial analizando nuestras pausas al hablar con Accesible. Desmitificamos la agitación como un simple pánico neurológico y aprendimos a usar desde el velcro hasta los sensores en la cama para devolver la dignidad. Y conectando absolutamente todos esos puntos, sabiendo biológicamente que un cerebro con Alzheimer pierde la capacidad de procesar nuevos estímulos y entra en crisis ante el exceso de ruido de fondo o distracciones, surge una reflexión monumental que va más allá de la neurología o la medicina. ¿Cuál sería? Si conocemos esta ciencia a fondo, ¿no deberíamos replantear por completo la arquitectura moderna y el urbanismo? ¡Wow! ¿Llevar la solución de la cinta roja en el cuarto de baño al nivel de una metrópolis entera? Imaginen por un segundo, si nuestras ciudades del futuro, nuestros hospitales, centros comerciales y edificios residenciales se diseñaran desde cero con una acústica y visualización antidemencia. Materiales en las paredes que absorban la reverberación del sonido, calles que minimicen la sobrecarga sensorial, sistemas de iluminación pública que jamás proyecten sombras engañosas que el cerebro pueda interpretar como agujeros en el piso. Sería increíble. El diseño de nuestros espacios urbanos podría dejar de ser solo estética para convertirse en un tratamiento no farmacológico en sí mismo, preventivo para una población mundial que envejece a pasos agigantados. Es una visión verdaderamente transformadora. Que el mundo que construimos deje de ser un campo minado que detona ansiedad en los adultos mayores y empiece a ser una extensión del cuidado médico. Es evidente que las aguas del diagnóstico siempre van a tener cierto grado de turbiedad, pero entre farmacéuticos que prestan atención a cómo contamos las monedas, aplicaciones en nuestros celulares y un entorno que podamos diseñar con verdadera empatía neurológica, estamos encendiendo potentes faros en esa neblina. Saber cómo y por qué funciona la mente sigue siendo nuestra mejor defensa. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y explorar estos temas con nosotros. Nos escuchamos en la próxima.